Coruña opina. Isabel Bravo. Hola, ¿qué tal? 1:06. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de A Coruña Opina en Radio Coruña, la cadena SER. Saludos de José Antonio Martínez desde el control de sonido y de Isabel Bravo, que les habla en una mañana de 9 de mayo, de cielos cubiertos, previsión de lluvias todo el día, con 17 grados de máxima por aquí y según la predicción, al menos hasta el miércoles va a seguir lloviendo. Hoy se conmemora el Día de Europa y con ese motivo, A Coruña Opina viaja a varias ciudades europeas y se emite no solo a través del 93.4 de la FM y del 1080 de la onda media, como siempre, sino también a través del canal de YouTube de Radio Coruña. Este Día de Europa coincide con el primer día de la desescalada en España, sin estado de alarma, sin toque de queda, sin cierres perimetrales y con ampliación de los horarios en la hostelería. Ya saben que los restaurantes pueden abrir hasta la 1 de la madrugada y los bares y cafeterías hasta las 11 de la noche. Los botellones, las fiestas ilegales y las aglomeraciones de gente se multiplicaron esta noche pasada y la Policía Nacional y la Policía Local de A Coruña se han visto desbordadas. Han sido numerosas las intervenciones por consumo de alcohol y la falta de medidas de seguridad. También se han registrado una media docena de peleas. El fin de estado de alarma no implica el fin de las medidas de control y de la prudencia, por tanto, y de la responsabilidad. Si estamos contándoles cada día cuál es el parte y cómo va avanzando o retrocediendo, y en eso es en lo que queremos quedarnos, el parte de coronavirus en el área sanitaria de A Coruña C, hoy les comentamos que prácticamente bajan todos los parámetros, afortunadamente. Por ejemplo, los nuevos contagios bajan a 29 de los 53 nuevos que hubo ayer. Los casos activos se han reducido, concretamente en 17, y nos situamos en los 686. Hay hospitalizadas 62 personas, que son 4 más que el sábado, pero se mantienen los mismos pacientes en cuidados intensivos. 45 han sido dadas de alta en las últimas 24 horas. La otra cara es el fallecimiento de una mujer de 92 años en el hospital, diagnosticada por coronavirus, de COVID y patologías previas. Así que bueno, y mientras tanto sigue el proceso de la vacunación. Hoy, por ejemplo, sepan que han sido citadas en el área sanitaria de A Coruña C 4.327 personas para vacunarse, de ellas 4.000 en Expo Coruña. Así que bueno, así están las cosas en ese apartado. En el capítulo de incidencias, concretamente de sucesos, una joven ha resultado herida de consideración en un accidente en Aranga. Ha ocurrido sobre las 8 de la mañana, llovía intensamente, perdió el control de su vehículo y dio varias vueltas de campaña. Ha sido trasladada a Chuac, 1:09. A Coruña opina. Y además de todo esto, hoy es el Día de Europa. Hacemos una pausa publicitaria, pequeñita, pero también importante en un programa de radio. Les presento después, a vuelta de esa pausa, a nuestros invitados. A Coruña Opina, repetimos, hoy también se emite y se puede ver a través del canal de YouTube de Radio Coruña. En un momentito estamos con ustedes. Nueva colección primavera-verano en Calzados Yolanda. Los diseños más actuales en tus tiendas de siempre de la ciudad. Compruébalo en cualquiera de nuestras tiendas de A Coruña o en nuestra tienda online. Calzados Yolanda, una moda distinta y personal. El Centro Internacional de Neurociencias y Medicina Genómica Euroespes pone a su disposición planes de prevención para enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson y accidentes cerebrovasculares. Más información en el 981-780-505 o en neuroespes.com.
Disfruta de la excelente cocina tradicional de Casa Saqués, elaborando desde 1947. Exquisitos callos y empanadas. Su carne asada es pura mantequilla. El pollo de Saqués y las grandes caldeiradas lo hacen diferente. Puedes comer en la taberna o llevarte la comida a casa. Avenida de Oza 41, teléfono 981-280-245. Casa Saqués, más saqués que nunca. A Coruña opina. Isabel Bravo. Óptica Muiño patrocina el debate. La gran mayoría de los monumentos más importantes de las ciudades europeas hoy se iluminan de azul con estrellas amarillas. Aquí en A Coruña, por ejemplo, la Torre de Hércules, la Plaza de María Pita, también la Fuente de Cuatro Caminos, bajo la organización del Concello, pues se iluminan de ese color. La Diputación, por su parte, acaba de inaugurar hace escasamente una hora una exposición sobre el Pacto Verde Europeo en la Avenida de la Marina. En Radio Coruña hemos pensado que es una buena ocasión para pensar en clave europea, para hacernos unas cuantas preguntas sobre el papel y la tarea que desarrolla la Unión, sobre todo en una situación como la de esta pandemia. Preguntas que queremos trasladar a jóvenes gallegos que residen en otros países europeos, por trabajo o bien por estudios. ¿Tienen sentimiento de pertenencia a Europa? ¿Les interesa la integración europea? ¿Creen que para un país como España, con una tasa de paro juvenil del 40%, nada más y nada menos, Europa es una oportunidad? Bueno, pues nos apetece conocer unas cuantas opiniones al respecto y les presentamos ya a nuestros invitados. Sonia López Villar, de 33 años, de Monfero. Allí nació y allí tiene su casa. Es agente contractual, que viene siendo algo así como personal laboral en la Administración española. Y ella nos explicará en qué consiste su trabajo. En este caso también tenemos en conexión directa a Jaime Crespo Briz, de Compostela. Acaba de cumplir los 28 años, estudió periodismo, publicidad, relaciones públicas y también marketing, consultoría y comunicación política. Hace más de 2 años que se fue a Bruselas con una beca en asuntos europeos de la Fundación Galicia Europa y todavía sigue por ahí. Seguimos con las presentaciones. Adrián Besada Troncoso, 22 años, de Vigo, estudia Sociología en la Universidad de A Coruña y lleva desde septiembre pasado de Erasmus en Polonia, concretamente en Varsovia. Dice que este año, por lo de la pandemia, hay menos estudiantes de fuera, pero que el ambiente Erasmus es genial. Y también nos acompaña Claudia Pablos Lorenzo, de 24 años, de Bayona, de Pontevedra. Estudió Economía y Relaciones Internacionales, hizo un máster de Unión Europea y en la actualidad uno sobre Derecho también en la Unión Europea. Desde septiembre de 2020 vive en Bruselas. También tiene una beca de la Fundación Galicia Europa y forma parte de la delegación de Equipo Europa en Bruselas. Y terminamos con la presentación también de Julia Fernández, que es una de las personas más destacadas si hablamos de Equipo Europa. Es la que fundó esta asociación de jóvenes europeístas y es la que la preside. Es estudiante de Derecho, Julia, de Derecho, Ciencia Política y Administración Pública en la Autónoma de Madrid, y está también hoy muy pendiente de una conferencia importante en el Día de Europa, la conferencia sobre el futuro de Europa que se celebra en Estrasburgo. A la 1:30 la despediremos. Pues bueno, hechas las presentaciones, ya sé que son unos cuantos, pero enseguida van a ir ustedes conociéndolos poco a poco. Vamos con las primeras intervenciones, una primera ronda. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por participar y acceder a la invitación de Radio Coruña Cadena SER en este A Coruña Opina, dedicado a Europa, con vosotros, jóvenes, porque nos interesa muchísimo conocer vuestra importancia. Y vamos a empezar con Adrián. Decíamos que Adrián es un estudiante de la Universidad de A Coruña, de Sociología, que está de Erasmus en Varsovia, en Polonia, que tiene 22 años. Adrián Besada, ¿es tu sentimiento de pertenencia al europeo o no? ¿Cuál es, digamos, tu primera aportación en ese sentido y tu visión sobre Europa en cuanto a sentimiento de pertenencia o no? Adelante, Adrián. Bueno, pues buenos días a todos de Varsovia, ¿cómo estáis? Pues sí, a ver, mi sentimiento sí que es europeísta, yo me siento europeo, yo me siento gallego, yo me siento español, pero yo también me siento europeo, me siento parte de, sobre todo cuando tienes la experiencia de vivir un programa como este programa Erasmus y conoces un montón de gente de otros países de Europa, pues creo que te das cuenta de que hay un montón de cosas que no se paran, pero, por ejemplo, como hay muchas cosas que nos hacen los miedos
similitudes. Creo que es más lo que nos separa, ¿no? Y lo que nos separa son cosas bonitas. Así que sí, o sea, mi primera respuesta es que sí, yo me siento muy europeo. Te sientes muy, muy europeo. A ver si mejoramos la calidad de sonido, no se nos interrumpe. Ojalá, vamos a cruzar los dedos. Es un poco complicado porque estamos con 5 conexiones a la vez, pero a ver si nos sale bien. Adrián, lo tuyo queda claro, sentimiento de pertenencia a Europa. Sonia López, que trabajas precisamente en Bruselas, estás desarrollando una labor que ahora mismo nos vas a contar. ¿Tu sentimiento de pertenencia también coincide con el de Adrián, Sonia? Sí, hola, buenos días a todos. Antes que nada quería agradeceros el haberme invitado y a ti también personalmente, Isabel, y gracias al equipo técnico por hacerlo posible. Eso. Obviamente, bueno, mi carrera se desarrolla en el seno de las instituciones europeas, por tanto creo que la respuesta es la misma que la que Adrián acaba de dar. Y efectivamente, bueno, trabajo en la Comisión Europea dentro de la Dirección General de Desarrollo y Cooperación, que acaba de ser renombrada Asociaciones Internacionales, y un placer estar aquí hoy con vosotros. Muy bien, Sonia. Vamos a dar paso ahora a Claudia. Claudia, tú también eres joven. ¿Cuál es tu sentimiento con respecto a Europa? Hola, bueno, primero que todo, muchas gracias por haberme invitado y feliz Día de Europa a todos. Yo creo que sentirse europeo está estrechamente vinculado con los valores de la Unión Europea que están recogidos en los tratados constitutivos de la Unión. Y esos valores apelan a la democracia, a los derechos humanos, a la libertad, a la igualdad y al respeto de las minorías. Entonces creo que todos aquellos que respeten estos valores y que crean en estos valores, pues se pueden considerar europeístas. Así que lo confirmo yo. Muy bien. Vamos a dar paso ahora a Jaime Crespo. Hola, Jaime. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas. ¿Te sientes muy europeo? Continuando con lo que decían mis compañeros, pues sí, obviamente yo creo que hoy en día y más en esta situación de crisis, ser europeísta yo creo que es caminar hacia un futuro democrático, solidario, de cooperación, en el cual todos formamos parte. O sea, yo me siento europeísta básicamente a través de mis experiencias personales. Me fui de Erasmus allá por 2013. Llevo 2 años trabajando en Europa, primero para mi comunidad autónoma, después para el Comité Europeo de las Regiones, que es el ente en el que están representadas todas las ciudades y regiones de Europa, 1 millón de políticos europeos. Y realmente yo creo que es un proyecto muy bonito por el que hay que luchar ahora más que nunca, sobre todo en esta situación de crisis que vivimos. Un proyecto muy bonito por el que hay que luchar. Una asociación de jóvenes europeístas como Equipo Europa, supongo que se ha creado Julia Fernández con el objetivo de aportar cosas que interesan y preocupan a los jóvenes. Y si a mayores apuntamos que en un país europeo como España arroja una tasa tan preocupante de desempleo, de paro entre los jóvenes de un 40%, en este abanico de cosas que tenemos delante en el Día de Europa, ¿por qué es importante que Europa funcione bien o funcione mejor de lo que funciona actualmente, Julia? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Y yo diría que, para empezar, hay que reconocer que Europa ya funciona muy bien, que estamos mucho mejor dentro de Europa de lo que estaríamos fuera, hace mucho frío fuera de Europa, y tenemos que estar muy agradecidos, especialmente de un día como hoy, de ser europeos, de formar parte de la Unión Europea y de poder disfrutar de todas las ventajas y de todas las oportunidades que, especialmente como jóvenes, la Unión Europea nos ofrece. Pero es verdad que, como dices, hay un poco de margen de mejora, que la Unión Europea puede funcionar aún mejor. Y para eso precisamente se convoca hoy la conferencia sobre el futuro de Europa, para revisar en qué medida se puede mejorar el funcionamiento de la Unión Europea y cómo nosotros, como ciudadanos, podemos involucrarnos aún más o un poquito más, porque ahora mismo no estamos demasiado involucrados, en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea. Un poco por ahí. Es verdad que podemos mejorar un poco los mecanismos de participación ciudadana y también acercar a los ciudadanos. Ahora, por ejemplo, jóvenes los que estamos aquí en Europea, aparte de jóvenes, de cuál es su impacto directo que tiene
todas las comunidades autónomas, algunos como Cantabria o la Comunidad de Madrid ya lo han implantado, sería muy interesante que Galicia, por ejemplo, se lo plantease también, para conseguir acercar el sentimiento europeísta a todos los ciudadanos de España y de Europa. Se entrecorta un poco, Julia, así que vamos a seguir avanzando un poquito a ver si podemos mejorar la conexión. Sonia, por ejemplo, desde Europa, desde Bruselas, en una dirección general que tiene que ver con la cooperación, con el desarrollo, ¿qué se está haciendo ahora mismo para mejorar esta Europa? Cuéntanos un poco en qué consiste tu labor. Bueno, digamos que la política de cooperación y desarrollo es un poco la traducción material, la plasmación en política pública de la solidaridad europea, ¿no? Del compromiso de los ciudadanos europeos para apoyar los países a erradicar la pobreza y a erradicar las desigualdades. Lo que hacemos dentro de la Dirección General de Desarrollo y Cooperación es básicamente, tiene dos dimensiones, tiene una dimensión política y una dimensión de gestión de la ayuda exterior, para justamente intentar alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio, que es una hoja de ruta a nivel global que se acuerda por los países en la ONU con una serie de objetivos, son 17, que alcanzar para justamente erradicar la pobreza, las desigualdades y contribuir a la democracia y a un desarrollo sostenible. Con lo cual, lo que hacemos es gestionar y acordar con nuestros países socios. Es una política exterior, por tanto, revierte directamente en todos los países que están fuera de la Unión Europea, concretamente en los países de África, Latinoamérica, Caribe y Asia. Y en la que acordamos iniciativas, un apoyo con los países de esas regiones para contribuir a su desarrollo. Por ejemplo, son países de la África subsahariana, pero en este caso, digamos que está ahí la voz de Europa. Y Europa en una situación como esta, teniendo en cuenta lo que estáis viendo por ahí por dentro, las tripas por dentro de Europa, ¿no? ¿Está desarrollando su labor adecuadamente o va a rebufo, por ejemplo, de decisiones que se tomen, por ejemplo, en Estados Unidos? Lo último, por el tema de la suspensión temporal de del tema de lo de las vacunas y demás, ¿sabéis? ¿Hay alguna opinión en este caso que indique que hay que hacer autocrítica o no? Adelante, Sonia, por ejemplo. Bueno, pues, ¿quién sí. habla? Vale, pues no, yo creo que, como comentaba antes Julia, creo que era, Europa actualmente funciona bien. Siempre he sabido que la unión hace la fuerza. ¿Qué pasa? Que podría haber funcionado mejor. Ahora, nos tenemos que hacer la pregunta de, en el tema de las vacunas, como comentas tú, Isa, si todos los países fuésemos por separados, sería muy complicado, sería muy difícil hacerle frente a gigantes como Rusia o gigantes como China, ¿no? Entonces, funciona bien, pero es muy mejorable, ¿no? Eso es lo que puedo decir yo. Y también lo que comentaba antes Julia, de que existe, yo creo que al menos en Polonia lo que se ve es que existe una brecha muy grande entre los jóvenes y la gente más mayor en cuanto al sentimiento de pertenencia a la Unión Europea. Entre los jóvenes, pues, hay un sentimiento pleno de todos comentamos, pues, Eurovisión. Pequeño, cantaba y la gente piensa una especie de intromisión de otros valores, de otros países dentro de la cultura polaca, ¿no? Y bueno, al ser un país bastante católico, leí el otro día que un 90-95% de los polacos pues, se declaraban católicos. Entonces, bueno, pues ven con cierto recelo el tema de la Unión Europea, sobre todo por el tema de los valores. Aunque en temas económicos, Varsovia está creciendo de una forma impresionante. De hecho, llegué en septiembre y había edificios que se estaban empezando a construir y a día de hoy, pues, esos edificios ya están totalmente construidos.
Entonces, yo puedo hablar por Polonia porque es con la gente así con la que más me relaciono, sobre todo con gente joven, y me dicen que ellos, pues bueno, que en el tema económico están de acuerdo en sentirse en ser parte de la Unión Europea, pero que quizás recelan un poco más en el tema de los valores, como decía antes. Sí, es la opinión de Adrián Besada, que decimos que está de Erasmus en Varsovia. Hablábamos, pues si nos preguntábamos si Europa iba a rebufo después de que Biden pues lanzase la idea de que era cuestión de plantearse o analizar o estudiar la liberalización de las patentes de las vacunas, precisamente para que lleguen a los países pobres, que están como están, evidentemente en esta historia. Pero Julia, que en un momentito te tienes que ir, Julia Fernández, como presidenta de Equipo Europa. Los jóvenes, en este caso, ¿qué demandáis a Europa? ¿Cuál es, digamos, la prioridad en este caso que tiene que escuchar Europa? Yo diría que hay tantas demandas como jóvenes hay en Europa. Al final los jóvenes no somos un sector de la población homogéneo y cada uno tenemos nuestras realidades, nuestras experiencias y demandamos una cosa u otra en la Unión Europea. Pero sí que es verdad que como colectivo lo que más se ha visto ha sido demandas en el tema del cambio climático. Esperamos que la Unión Europea haga más, excepto que la Unión Europea haya hecho ciertas cosas, como por ejemplo el Pacto Verde Europeo, que es un gran logro a nivel europeo, pero necesitamos un poco más para conseguir atajar el cambio climático y que no se convierta en una verdadera preocupación para los europeos, como lo es ahora, que es una de las principales preocupaciones más allá de la pandemia y de la crisis económica. Además de la crisis del cambio climático, los jóvenes también estamos pidiendo mayores medidas en el sector económico, en concreto en el tema de la desempleo juvenil. En el caso concreto del desempleo juvenil, los jóvenes ahora mismo tenemos una tasa de desempleo desorbitada en la Unión Europea y en especial en España, donde roza el 40%. Es fundamental que la Unión Europea haga algo al respecto, que los Estados Unidos hagan algo al respecto para que nuestra generación no se quede atrás, ¿no? Por ejemplo, los planes de recuperación, sería muy interesante que cuando la Comisión Europea los revise se asegure de pedirle a los Estados miembros que incluyan medidas suficientes para que los jóvenes, la situación de los jóvenes económica mejore respecto a la que tenemos ahora mismo. Así que yo diría que principalmente esas son las dos demandas, el cambio climático y acabar con el desempleo juvenil. Muy bien, pues nada, Julia, hemos tenido algunas dificultades en cuanto a la calidad de sonido, pero bueno, ha sido interesante tenerte aunque sea unos minutos aquí en este programa de A Coruña Opina en Radio Coruña en la cadena SER, así que ahora te dejamos ya libre porque te tienes que conectar dentro de nada con esa cumbre también importantísima sobre el futuro de Europa que va a comenzar dentro de escasamente, pues nada, un par de minutos en Estrasburgo. Muchísimas gracias, fundadora y presidenta de Equipo Europa, y nada, seguir trabajando. Julia Fernández, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer, hasta luego. Hasta luego. Jaime Crespo, ¿te imaginabas por dentro Europa, las experiencias y las vivencias que has tenido hasta ahora, han sido satisfactorias o queda todavía, digamos, ahí un sesgo que por tu parte tiene que ser superado para encontrarte mejor? ¿Te quedarás en Bruselas, por ejemplo? ¿Tienes otra mirada de cara a tu futuro más o menos inmediato, diferente al actual? ¿Cómo es tu perspectiva? Cuéntanos, Jaime. Pues para contestar un poco a la primera pregunta, realmente la Unión Europea y Bruselas en concreto me sorprendió gratamente. Tal como me dijeron en la Fundación Galicia Europa, es como descubrir un nuevo mundo, es descubrir una nueva cultura, la famosamente llamada burbuja de la UE. Es cierto que hasta que no estás dentro no puedes comprender todas las cosas que hay, sobre todo, por ejemplo, en el tema de la nomenclatura, de las políticas europeas, de partidos políticos, todo lo que se mueve por aquí. Pero realmente me sorprendió gratamente el ver que, sobre todo, ese espíritu solidario y de cooperación en el cual una veintena de nacionalidades puede trabajar por el futuro común, pero sin al mismo tiempo perder sus propios valores nacionales. Con lo cual, desde el punto de vista de la comunicación, que es mi ámbito, realmente me pareció muy potente, aunque hay cosas en las que mejorar, realmente. Por ejemplo, yo creo que sería importante construir, ¿no?, un nuevo relato desde el punto de vista de la comunicación. Esto se podría impulsar
sobre todo desde la educación, poniendo asignaturas con temarios sobre la Unión Europea, también desde los medios, porque muchas veces somos nosotros los que decimos Bruselas dice, Europa dice, y al final yo creo que hay que poner nombre y apellidos a cada una de las instituciones para que los ciudadanos empiecen a distinguir cuál y cada una son de estas instituciones para, por ejemplo, encuadrar un poco el mapa de las instituciones de la UE. Y en cuanto a lo de quedarme en Bruselas, me encantaría. Realmente yo creo que es una oportunidad inigualable el estar aquí, todo lo que aprendes, todo lo que descubres. Ojalá con la vacunación se pueda volver a viajar para también disfrutar en ese sentido. Pero yo tengo muy claro también que en el largo plazo yo quiero volver a Galicia. Creo que tengo que devolverle a mi tierra, ¿no?, un poco de lo que ha invertido en mí en cuanto a formación y educación. Entonces, yo realmente en el futuro sí que me veo volviendo a Galicia por, pues eso, aportar mi granito de arena al desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Desde Monfero para el mundo, Sonia López Villar, trabajando en un área tan interesante y con tantas posibilidades, y supongo que también con decepciones, digo en el sentido de que a veces no se logra llegar a los objetivos o hacer lo que uno quisiera en el amplio sentido de la palabra. Pero Sonia López Villar, hablando precisamente de instituciones y de conocer por dentro cómo son las instituciones y las posibilidades que tienen esas instituciones, porque la política es fundamental. Y para hacer buena política hay que tener unas buenas instituciones y que funcionen correctamente. Desde dentro, Sonia, ¿cuáles son las herramientas fundamentales que debemos de conocer los que nos sentimos europeos para hacer una Europa mejor? Bueno, lo primero creo que a veces es sencillo para la gente como nosotros que estamos interesados en el mundo de la Unión Europea y que está un poco alejada de esta burbuja, como decía nuestro compañero, establecer un poco un paralelo con el sistema en España, digamos, ¿no? Para entender un poco cómo funciona. La UE tiene unas herramientas que se asemejan a las de el gobierno de España, por ejemplo. Hay un poder ejecutivo que es la Comisión y el Consejo Europeo. Tenemos un Parlamento Europeo y tengo un pelín de eco, perdonad. Sí. Y entonces la Comisión, por ejemplo, el Poder Ejecutivo en el que yo estoy trabajando, que se asemejaría un poco al gobierno, ¿no?, tiene una serie de ministerios, todas en políticas concretas, como podría ser pues, la Dirección General de Pesca, que se asemeja a un Ministerio de Pesca, la Dirección General de Comercio, un poco lo mismo, ¿no? Y luego lo que se me ocurre en cuanto a herramientas para el funcionamiento es explicarle un poco a la gente desde dentro que tenemos un diálogo constante entre los distintos ministerios, direcciones generales de la Comisión, por ejemplo. Estamos consultándonos los unos a los otros constantemente. También consultamos, por supuesto, a los Estados miembros, al Gobierno de España, al Gobierno de Portugal, al Gobierno de Lituania. Consultamos también constantemente a las asociaciones, a la sociedad civil, al sector privado, a las instituciones financieras. Es un mundo muy complejo, pero en realidad es un mundo en el que estamos constantemente intentando construir los unos a los otros. Los unos con los otros, perdón. Uh-huh. Luego, en cuanto a posibilidades, no sé si te referías a posibilidades laborales dentro de las instituciones, pero bueno, pues como toda institución hay una serie de oposiciones a las que todo el mundo se puede presentar sin límite de edad, sin límite de veces en las que te puedas presentar. Hay una serie de distintos tipos de contrato también dentro de las instituciones. Están los funcionarios, están los agentes contractuales como soy yo, también hay contratos interinos.
No sé si me estáis escuchando. Sí, perdona. perfectamente. Sí, Sonia, te escuchamos. Sí. Solamente una cuestión que nos habíamos comprometido contigo a tenerte media hora en el programa, pero precisamente eso, para que nos dieses a conocer pues lo que se puede hacer desde un área tan interesante, como decimos, de desarrollo y cooperación internacional con países pues de fuera de la Unión Europea en este caso, ¿no? Decíamos, en dirección a África subsahariana, que es lo que tú dominas y en lo que tú estás ahora mismo trabajando. Pero yo te quería preguntar si la construcción de Europa supone abrir oportunidades, por ejemplo, para los jóvenes, que es, digamos, en este caso nuestro objeto de atención esta mañana en este programa. ¿Es una oportunidad? ¿Se abren nuevas oportunidades en este tiempo? Sonia. Perdonad, creo que tengo un problemilla técnico, no he oído la pregunta. Me has preguntado si supone una oportunidad en este momento también para los jóvenes, Europa, si supone una oportunidad, si abre nuevas oportunidades. Sí, por supuesto que sí. En general, en cualquier periodo de crisis siempre hay oportunidades, y ahora mismo con la pandemia estamos en un periodo de crisis, pero por supuesto que siempre abre oportunidades para los jóvenes. Como ha dicho nuestra compañera, ahora mismo se acaba de lanzar la conferencia para un futuro de Europa, en el que la Unión Europea se ha comprometido a consultar y a escuchar lo que los ciudadanos y los jóvenes piden para el futuro de Europa. Y en realidad pues se ha gestado en este periodo de crisis. Esto también viene ya de atrás, pero digamos que ha podido materializarse en este periodo. Por tanto, sí creo que es un periodo clave para impulsar el proyecto todos juntos, y sobre todo desde la juventud, que muchas veces necesita ser oída y necesita contribuir a las políticas. Última pregunta. ¿La mente de Sonia López Villar está volver a su tierra natal, a Monfero, en todo caso a su segunda casa, a Pontedeume? Pues me encantaría, por supuesto. Me encantaría poder volver a mi tierra y trabajar desde allí y un poco traer la experiencia y lo que he podido aprender aquí a mi tierra y ponerla al servicio de mi tierra, por supuesto que sí. Pues ojalá, porque eso será buena señal, digamos, ojalá en el sentido, si en este caso Sonia así lo desea, esa formación, ese aprendizaje y esa experiencia que revierta, en este caso, en nuestra tierra. Nada, Sonia López Villar, que tengas un buen domingo, un buen día de Europa, y muchas gracias por haber participado en este programa. Muchísimas gracias a todos. Gracias, buen día. Buen día. Ahora vamos a seguir en A Coruña Opina, en Radio Coruña, en la cadena SER, con este día dedicado a Europa y este programa dedicado a Europa, con Jaime Crespo, con Adrián Besada y con Claudia Pablos. No me he olvidado de ti, Claudia. Ahora vamos a seguir hablando después de una pausa publicitaria en este programa, que está retransmitiéndose además a través del canal de YouTube de Radio Coruña. Nueva colección primavera-verano en Calzados Yolanda. Los diseños más actuales en tus tiendas de siempre de la ciudad. Compruébalo en cualquiera de nuestras tiendas de A Coruña o en nuestra tienda online. Calzados Yolanda, una moda distinta y personal. El Centro Internacional de Neurociencias y Medicina Genómica EuroEspes pone a su disposición planes de prevención para enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson y accidentes cerebrovasculares. Más información en el 981-780-505 o en neuroespes.com. En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Sada. Salud para tus ojos. A Coruña Opina. 1:39. Claudia Pablos, ¿te imaginabas por dentro Europa de esa manera? ¿Cuál es
ha sido hasta ahora tu experiencia? Decíamos que estás como becaria de la Fundación Galicia Europa, en la delegación, digamos, de la oficina que tiene la Xunta de Galicia para entendernos, para conectar las cosas que se están haciendo en Europa y que lógicamente pueden revertir o incidir en Galicia. Cuéntanos un poco cuál es tu experiencia. 24 años, ¿qué nos puedes contar en ese sentido en cuanto a vivencias, teniendo en cuenta pues con ese contagio europeísta que tú nos comentabas también, al igual que Jaime y al igual que Adrián? Exactamente. Yo trabajo para la Fundación Galicia Europa, que digamos que sería como el nexo de conexión entre Galicia y la Unión Europea. Y tenemos 2 oficinas, una en Santiago de Compostela y otra aquí en Bruselas, que es la que realiza más trabajo sobre el terreno. Lo que hacemos normalmente en la Fundación es dar seguimiento a las políticas públicas europeas que luego van a tener un impacto directo en el territorio gallego. Por ejemplo, digamos, cómo ha afectado el Brexit a la pesca, a los pescadores gallegos. Pero bueno, esto se puede aplicar a todas las políticas públicas, desde las de clima hasta las de sanidad. Y digamos que esto es importante porque la Xunta, Galicia, el gobierno regional, tiene una serie de competencias que le corresponden, por ejemplo, las competencias en educación o las competencias en salud. Entonces es importante que haya un diálogo constante entre la Unión Europea y nuestro gobierno regional. Lo que hacemos también, me preguntabas cómo es un poco desde dentro la perspectiva de las instituciones, pues ya lo explico en cierta medida Sonia, pero es un entresijado institucional muy complejo y principalmente nosotros trabajamos con la Comisión, organizamos reuniones para que los políticos de la Xunta estén informados directamente por los expertos de la Comisión y además brindamos apoyo a Jesús Gamayo, que es el director de la Fundación Galicia Europa y también al representante gallego en el Comité Europeo de las Regiones, que mencionaba antes nuestro compañero Jaime. Y principalmente esa es nuestra labor. Ahora también con este nuevo desarrollo de los fondos europeos que va a otorgar la Unión Europea para dar respuesta a la COVID, que ha puesto en marcha un mecanismo, un instrumento que se llama el Next Generation EU, que es para dar fondos a todos los Estados miembros para que puedan transformar sus economías, para que sean más verdes y más digitales y hacerlas que sean más resilientes y competitivas en el futuro, para que no tengamos, si surjan nuevas amenazas, estemos más preparados. Claudia, la Xunta lo que está haciendo con estos fondos es organizar una comisión para conseguir atraer más fondos europeos a Galicia y esa es principalmente nuestra labor. Claudia, Jaime y Adrián, en este caso que seguís con nosotros hasta al final del programa. Eso, es que me interesa especialmente vuestra visión como jóvenes. Ponemos el acento en este tramo de edad joven para saber si las expectativas se van cumpliendo o hay también decepción en cuanto pues a los anhelos y a las ilusiones y esperanzas que vosotros habíais depositado cuando decidisteis optar por Europa. Bueno, en este caso, Adrián, como Erasmus en Varsovia, en Polonia, esa fue su elección y es muy posible que siga apostando por ese país si se prolonga su estancia allí. Tú, Claudia, en Bruselas con esa beca, igual que Jaime Crespo, pero insisto, ¿ha habido alguna decepción también o las expectativas creadas desde un principio se han ido cumpliendo? Adrián, ¿cuál es tu opinión? Bueno, como decías, yo ahora estoy de Erasmus, no estoy dentro de las entrañas del aparato, ¿no?, de la Unión Europea. Pero estás viviendo también Europa. Sí, perdona, es que se escucha un poquito de eco. Digo que estás viviendo también Europa, por eso te traslado también esta pregunta, Adrián. A ver, lo que yo veo es que sí es cierto que existen un montón de instrumentos, existen un montón de mecanismos para recoger las opiniones y las inquietudes de los jóvenes en cada país de la Unión Europea. Comentaba, no sé si era Claudia o si era Julia antes, comentaba lo de la conferencia, ¿no?, de la juventud. También existe otro programa como que es el Diálogo de la Juventud, que precisamente es una iniciativa, pues básicamente para que los jóvenes de los diferentes estados traten de participar y de diseñar las políticas públicas de la Unión Europea.
yo pienso que en esto, a la hora de implementar las políticas públicas, es en lo que quizás falle un poquito más la Unión Europea, ¿no? Lo que decía, sí es cierto que existen un montón de mecanismos para recoger las opiniones de todas las personas, de los ciudadanos, los Estados miembros, pero quizás falla a la hora de poner en práctica las opiniones que nosotros, por ejemplo, los jóvenes, trasladamos, ¿no? Esa es mi opinión. Jaime, ¿tú qué dices? Jaime Crespo. Bueno, en este sentido yo creo que al final la Unión Europea brinda las oportunidades y son los Estados miembros y los entes regionales y locales los que implementan las políticas europeas y los fondos. O sea que no hay que cargar solo la responsabilidad en la Unión Europea, sino en todos nosotros, porque realmente es una responsabilidad compartida, tanto por la clase política como por el resto de la sociedad, que somos los que tenemos un poco que ser el baremo, ¿no? de esta implementación y de correcta distribución de fondos. Yo sin duda creo que la Unión Europea es una gran oportunidad tanto para los jóvenes como para el conjunto de la sociedad. Sin embargo, creo que también hay cosas que no hay que engañarse, hay mucho que mejorar. No es tan directa la entrada en la Unión Europea, o sea, las instituciones de la Unión Europea como parece. Es complicado aplicar y que te seleccionen para una institución europea, pero realmente la oportunidad está ahí. Aún así, no es la panacea y hay que saber a lo que está renunciando también. Y realmente, como decimos aquí, ser un expat, ser un expatriado, implica el perderte muchísimas celebraciones, eventos familiares, ver a tu familia 2, 3 veces al año. En situaciones como la pandemia, pues vivirlas desde lejos es siempre difícil. Y sobre todo hay que convivir cada día contigo mismo y muchas veces es complicado cuando estás a la distancia y no tienes el apoyo familiar y de amigos, con lo cual es cierto que es una gran oportunidad, te abre un mundo de posibilidades, pero también hay que tener presente a lo que renuncias y lo que está en el debe de estar lejos de casa, ¿no? No sé si eso de momento compensa, porque tú sigues ahí. Pero sí. Pesa, ¿verdad? Pesa. Y supongo que en el caso de Adrián, bueno, Adrián no sé, que está súper contento, pero pregunto, Adrián y Claudia, acabo de cerrar contigo, Jaime, ¿pesa mucho ese sentimiento también de pertenencia y de tener en cuenta las raíces que uno tiene, en este caso en Galicia? Jaime. Bueno, yo diría que sí. Obviamente nosotros creo que todos hemos sido criados y nacidos en Galicia y entonces estamos muy vinculados a nuestra cultura, Galicia Calidade, y de alguna forma pues lo llevamos en la sangre. Yo creo que al decidir venir a la burbuja europea y trabajar en las instituciones, lo que queremos también es aportar un poco esa parte de nuestra cultura, traerla un poco aquí para defenderla y que el resto también, como hacer un poco de promoción de Galicia desde dentro. Además, en este contexto creo que es importante recordar que el lema de la Unión Europea es Unidos por la diversidad. Y unidos en la diversidad, y pues lo que significa esto, lo que quiere decir este lema es que todas las personas de todas las localidades de Europa, seas de Galicia o seas de un pequeño pueblo en Alemania, pues traes tus diferencias, pero precisamente eso es lo que nos hace más fuerte, no solo en términos económicos, pero también en términos geopolíticos y sociales. Unidos en la diversidad, es fácil, depende de cada uno, del carácter de cada uno, supongo, pero en todo caso, ¿es fácil romper, entre comillas, barreras, límites, pues en un principio del idioma, de culturas diferentes, o el hecho de estar precisamente eso en Europa con ese abanico de posibilidades y esa apertura de miras, ¿es fácil la conexión con otras personas de otros países o cuesta un poquillo? Adrián, por ejemplo, empieza tú. Sí, perdona, que tenía el micrófono silenciado. Yo voy a dar una respuesta muy gallega, ¿no? Es que depende, ¿no? Depende de dónde te muevas. Yo que estoy de Erasmus, pues claro que es fácil. Creo que es fácil comunicarte en inglés, comunicarte en español. Hay una comunidad hispana enorme en Varsovia. Entonces es fácil, y si te mueves también en el ámbito de las instituciones europeas, pues me imagino que también será fácil, ¿no? Compartir un montón de cosas a través del idioma. Ahora,
quizás, yo te hablo de Polonia, quizás en pueblos más pequeñitos o en ciudades que no son la capital, como pueden ser Cracovia o Gdansk, es más complicado, pues, sobre todo por el tema del idioma, ¿no? Muchas personas no hablan inglés aquí en Polonia, sobre todo la gente más mayor, y entonces se hace un poco complicado comunicarte, ¿no? Pero, hombre, pues lo que te puedo decir yo desde viviendo el Erasmus, pues es que es súper fácil. Claudia o Jaime. Yo diría, voy yo, Jaime, y luego te doy la palabra. No, dale, tú primero. Diría que irte a vivir a otro país te fuerza siempre a salir de tu zona de confort y siempre que sales de tu zona de confort eso conlleva un poco de malestar, un poco de necesidad de adaptación inicial, pero creo que luego cuando te vas adaptando más y más a las nuevas culturas y vas conociendo a más personas, pues es muy gratificante ver que en otro país con otra cultura completamente distinta, con personas que nunca habías conocido antes, pues te vas haciendo tu espacio y vas creando tu propia comunidad dentro de esa ciudad. Entonces yo animaría a todo el mundo a aprovechar la oportunidad Erasmus o a irse fuera de prácticas. Hay un montón de fondos europeos que financian estas iniciativas precisamente para fomentar ese sentimiento europeísta. Entonces, desde luego que es un reto, pero yo creo que merece la pena. Una cosa que quería preguntaros también, son las 2 menos 10, esto va avanzando. Con esta mirada puesta en Europa, hoy en el Día de Europa, quería preguntaros si vosotros seguís atentos también el desarrollo de la política en España, si os preocupa o no el avance de fuerzas de ultraderecha, si lo veis con, atentamente, si lo vais mirando atentamente, o es una cosa que está ahí, pero pues que pasa de largo. Esto de la política, el tema de las fuerzas políticas, pues eso, de la ultraderecha y demás, ¿es una cuestión que os inquieta o no? Jaime. Bueno, sí, realmente yo la política española la sigo bastante, o sea, tengo al rojo vivo todos los días, o sea, escuchando a Ferreras siempre de fondo, entonces sí que estoy un poco al tanto de todo lo que pasa. Vimos el supermartes, ¿no?, de las elecciones en Madrid y lo que comentas en cuanto al avance de los partidos de extrema derecha y sobre todo radicalizaciones de posiciones en la política nacional, ves que al final es un patrón que se está repitiendo por otros países de la Unión Europea. En plan, en Italia ya lo vimos con Salvini gobernando, en Francia con Marine Le Pen, en Holanda con Geert Wilders, también pues en el Reino Unido y Polonia. Ves que van avanzando porque son partidos que con un discurso populista y simplista hacen calar 3 o 4 ideas, las cuales se alejan totalmente de los valores democráticos, pero que en un momento de crisis la gente está descontenta, está satisfecha, está estresando en un momento de crisis como el de ahora, con lo cual hay ciertos discursos que son muy peligrosos para la democracia y que debemos cuidar. Y en ese sentido yo creo que en Europa se está aplicando, por así decirlo, cordones. Ay, que te perdemos, Jaime. Que se viene construyendo desde el 50. Uh-huh. Sí, Claudia, ¿tú sigues también lo que es el acontecer político de forma intensamente o no te interesa? Sí, claro. Yo creo que debemos estar muy informados sobre la política nacional y regional también. Siguiendo un poco la línea de Jaime, creo que es importante destacar que el sentimiento de ultraderecha o el discurso de ultraderecha está muy ligado al euroceptismo y en muchas ocasiones también fomenta un discurso en contra de la propia Unión Europea. Y bueno, pues como lo explicaba muy bien él, es un discurso un poco peligroso y se deben cuidar las formas y las palabras para evitar que se desconstruya este proyecto europeo que hemos alcanzado. Llevamos 70 años de paz y llevamos 70 años creando este proyecto, va avanzando progresivamente y yo creo que sería muy equivocado salirse de la Unión Europea. Estamos viendo ahora el efecto que tiene con el Brexit y yo creo que mejor dentro que fuera, la verdad. Y desde Polonia, desde Varsovia,
¿Cómo se ve la política y el tema de las fuerzas de extrema derecha? Ahí tú tienes una opinión clarísima, Adrián. Sí, no, yo además como mis compañeros, yo sigo todos los días los periódicos españoles, intento estar al tanto de la política, de lo que pasa en España. Y en Polonia, pues desde el 2015 lleva gobernando el partido Ley y Justicia, que es un partido de extrema derecha. Lo podríamos asimilar a Vox, aunque lo cierto es que la extrema derecha aquí en Polonia, pues sí que es verdad que en lo cultural y en lo político pues, y en lo social también podemos decir que es un partido de extrema derecha, conservador, tradicionalista, pero en el tema económico se asemejaría más a un partido de izquierda, ¿no? Lo que pensamos que es la izquierda en España. Como decía Jaime, creo que era, son partidos muy populistas, partidos que utilizan cualquier oportunidad como yo creo que la crisis de los refugiados en el 2015, ¿no? Marcó un antes y un después en la radicalización de la política en Europa y bueno, estos partidos pues sacan provecho de estas ocasiones y lo cierto es que en Polonia pues te podría decir que la mayoría de los diputados en el Parlamento, en la Cámara Baja de aquí, de Polonia, son partidos de derecha, extrema derecha y de centro. Únicamente hay uno o dos partidos que son de izquierdas, ¿no? Entonces, pues yo también, por supuesto, que veo con mucha preocupación. Naturalmente, no puede ser de otra manera. En fin, que tenemos que ir despidiéndonos ya. La hora ha pasado rapidísimamente, ¿verdad que sí? Eso, sí. Jaime, Adrián y Claudia. En este caso, bueno, desearos lo mejor, que ojalá que vuestras expectativas se cumplan, que paséis a desarrollar vuestras ilusiones en el ámbito laboral y personal también, en Europa o dentro de Europa, para entendernos, en Bruselas, en Varsovia o bien en otro punto, y que volváis también por aquí, ¿vale? Porque esa riqueza de formación y de aprendizaje que estáis atesorando, pues tiene también que tener su depósito en nuestra tierra. Decimos, los cerebros se van, vale, que se vayan, que aprendan también, pero que vuelvan. Así que nada, muchísimas gracias, mucha suerte, Jaime Crespo, Muchísimas gracias. Muchas gracias. Eres un europeísta convencido, como también lo es Adrián Besada. Mucha suerte, un abrazo grande, Adrián Besada. ¿Te vas a quedar en Varsovia? Sí, ¿no? Seguiremos siendo embajadores gallegos en Varsovia hasta que termine Erasmus, desde luego. Y muchas gracias, Claudia Pablos, que forma parte además de la delegación de Equipo Europa. Muchas gracias y mucha suerte también, Claudia. Muchísimas gracias y feliz Día de Europa a todos. Feliz Día de Europa, pues eso, con ese lema unidos en la diversidad. Y ahora va Antón Lezcano con sus percebes da Torre y los lodos da Ría. Bo día, querida audiencia da Cadena SER. É todo un placer estar unha semana máis convosco. Non quería despedir a tempada futbolística sen repartir percebes da Torre, aínda que foran uns pouquiños para o noso queridísimo Depor. Pero o certo é que o Depor aínda non está para moitos percebes, así que quero mandarlle todos os de toda a tempada ao noso gran capitán, don Alejandro Bergantiños García, un home que ten un corazón que non lle colle no peito. Alex é a inspiración para milleiros de nenos e nenas da Coruña que deberían aspirar a todo o que el conseguiu. Comezar no equipo do seu barrio, o Imperator da Sagrada, para saltar para sempre o equipo do seu corazón, o Depor, onde, malia non acadar título algún, bueno, campeón de segunda na 11-12, conseguiu algo moito máis importante que calquera título, ser querido e admirado por todo o deportivismo. É preciso que se lle renove xa. Depor vida, sen ningún tipo de condición. A boa xente ten que estar sempre connosco. E moito máis, Alex, exemplo de boa xente e de amor a unhas cores. Querémoste, Alex. E por iso quero enviarte os percebes da Torre desta semana e os de toda a tempada para que os desfrutes coa túa familia maravillosa. Forza, Alex! E
E como non todo van ser cousas boas, vela van moi brevemente os lodos da ría desta semana. Sen dúbida van por anuncio por parte do goberno dunha próxima obrigatoriedade de pago nas nosas estradas e autovías, alegando que os demais países de Europa xa o fan. Pois ben, só direi unha cousa. Cando aquí cobremos o mesmo que cobran en Europa ou os autónomos paguen o mesmo que pagan en Europa, daquela poderemos comezar a falar. Ata entón, isto é un roubo. Todos os lodos da ría noxentos para vos, ou para vos, noxentos. En fin, bueno, vou deixar uns poucos, como todas as semanas, para o impresentable de Javier Tebas. E para vos, bico forte e ata a semana que ven. Pues nada, partido de hoy del Depor ha perdido Numancia 1, Depor 0. Así están las cosas y así nos vamos despidiendo en A Coruña Opina. Buena semana y el próximo domingo más. Adiós. A Coruña Opina. Isabel Bravo.